Hispana, y qué gusto es tenerles una vez más en este espacio La Obra Hispana contigo. Hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos, tenemos para cada uno de ustedes, tenemos un regalo grande en la presencia de tres grandes colegas, de tres grandes siervos del Señor, junto a mi persona en este día para dialogar, para conversar, para reflexionar, pero sobre todo para estar con cada uno de ustedes. Hoy conmigo en este espacio, La Obra Hispana contigo, que ha sido criada para inspirar, para informar y para empoderar, no solamente en tiempos de pandemia, sino en todos los tiempos. Hemos disfrutado estas semanas con profesionales de la salud emocional y mental. Hemos disfrutado con teólogos y bíblicos como doctor Samuel y doctora Noemi Pagán. Hemos tenido la presencia de nuestro moderador, palabras de ánimo, y en este día sé que nos espera un regalo de Dios. En este día están conmigo grandes colegas, tres pasados pastores nacionales de la obra hispana. Está conmigo el reverendo David Vargas. Gracias a Dios por su vida. Está con nosotros el doctor Pablo Jiménez, está con nosotros el doctor Humberto Pimentel, y estamos felices porque sabemos que cada uno de ellos ha dado de su vida, ha dado de los dones y talentos que Dios le ha regalado, y ellos han aportado tanto a obra hispana sea lo que es hoy. Así que quiero darles la bienvenida a cada uno de ellos en este espacio, y que realmente cada uno de nosotros podemos disfrutar de este tiempo. Así que en este momento doy gracias a Dios por la vida de cada uno. Doy gracias a Dios, y quisiera abrir este espacio para que puedan hacer un momento de que saludan, que esta obra hispana es de cada uno de nosotros. Y cada uno de los que están en esta audiencia son parte de esta obra hispana. Así que reverendo David, danos un saludo. Dios les bendiga a todos y a todas. Es para mí un motivo de alegría y un privilegio el poderme dirigir a ustedes, y agradezco mucho a la pastora Lori esta invitación que significa mucho, mucho para mí. Es la primera vez que tenemos un diálogo de esta naturaleza, ¿verdad? Yo espero que no sea la última vez. Y este tipo de ejercicio me da mucha esperanza porque sirve para conectar la historia de nuestra obra hispana y con el trabajo en diferentes épocas de diferentes colegas a los cuales amo, aprecio y respeto mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a toda la obra hispana que llevo muy dentro del corazón. Gracias, y gracias por aceptar esta invitación. Pastor Humberto, salúdanos. Dios le bendiga a toda la obra hispana. Gracias a Lori por esta invitación, que me parece a mí que en este año ha sido el año que más compromisos he tenido, y todos los compromisos han sido cancelados. O sea que yo estoy fuera de todos los compromisos, y ahora la orientación se dirige al prójimo, a los que están a mi lado, y ahora Lori me puso a mí el viernes y a todos los demás pastores nacionales a un compromiso que no podemos decir que no, porque ustedes son nuestra gente, nos conectamos unos a otros, nos tenemos en el corazón, en la mente, en nuestras oraciones. Gracias, Lori, por este diálogo. Estoy de acuerdo con David, creo que estos diálogos son importantes, entender que todos estamos juntos, y en esa famosa frase de nuestra tierra, juntos y revueltos, es lo que nos quiere el Señor, no reunidos, sino juntos y revueltos. En medio de esta situación hay que celebrar. Yo creo que hay más que celebrar que lo que lamentar. Hay mucha inspiración y hay mucha dedicación en medio de este tiempo, y sé que esto se multiplica a lo largo y lo ancho de Estados Unidos en cada iglesia nuestra.
Y gracias, Lori, por este momento, por este espacio. Gracias al técnico que nos ayuda a la distancia. Y gracias a nuestros colegas que están con nosotros en este día. Bendiciones. Amén. Sabemos que con nosotros también está el doctor Pablo Jiménez. Estamos en espera a que él pueda participar con nosotros. Pero mientras tanto, quisiera hacerles una pregunta para abrir este espacio. Quisiera preguntarles, cada uno tuvo su espacio. Mire, ya está Pablo con nosotros, entonces vamos a permitir en este momento que el doctor Pablo nos dé un saludo a la obra hispana. Pues quiero darle un saludo a toda la gente linda de la obra hispana y quiero darle las gracias a la pastora Lori Tapia por su amable invitación a participar de este diálogo pastoral con gente mucho más distinguida que lo que yo jamás seré y que, claro está, me llevan muchos años, todos ellos a mí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a los cuatro. Hablo incluyéndome a mí misma. Gracias porque cada uno dijo sí cuando el Señor hizo la invitación. Tal vez recibieron una invitación de mi parte y yo les llamé individualmente, pero sentí ese mover de reunirnos como una invitación del Señor, como un regalo para la obra hispana y para nuestras vidas también, cómo no. Y vamos a continuar en este diálogo. Quisiera preguntarles, que creo que es algo que todos en sus respectivos contextos se están preguntando. Cuéntanos, ¿cuál fue su momento más alto, su momento de más gozo, ese momento cuando usted dice, wow, o sea, este ministerio es el que el Señor me ha llamado en este momento? Como pastor nacional, ¿cuál fue ese momento de punto alto para ti? Y cuéntanos una anécdota de tus recuerdos de tu tiempo como pastor nacional. Pastor David, vamos a comenzar con usted. ¿Conmigo? Bien. Hay varios momentos porque es una trayectoria donde ocurren, que tiene varias etapas. Yo serví en la oficina general de la iglesia relacionada a la obra hispana en dos momentos. Primero, cuando existía la Oficina para Programas y Servicios a Congregaciones Hispanas y Bilingües, que era una oficina dentro del Departamento de Evangelismo y Membresía de la División de Ministerios Domésticos. Y serví un tiempo ahí. Y luego serví en la capacidad de pastor nacional cuando se crea la Oficina Pastoral Central para Ministerios Hispanos como una entidad que se reportaba, ¿verdad? Directamente a la Junta General de la Iglesia. Ok, entendiendo eso, yo puedo ver dos momentos muy importantes en mi vida. En primer lugar, el momento cuando en 1981 se crea la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo. O sea, antes de eso existía una convención en el suroeste, existía una convención en el noreste de Estados Unidos y existía también una convención que hacía solamente 2 años que se había organizado en el medio oeste, pero existían como organizaciones separadas. De vez en cuando había una visita de una convención a otra convención, pero en el año 1981 nos propusimos crear una Asamblea Nacional Hispana, una Confraternidad Nacional Hispana. Había gente que no creía que eso era posible por las distancias, ¿verdad? Siempre hay gente pesimista en los procesos, ¿verdad? Y había otra gente que creía que sí se podía hacer.
fue un esfuerzo conjunto de líderes de diferentes lugares, pero para mí, yo recuerdo el momento en que se aprueba la primera Constitución Nacional, creo que es el día 26 de junio del 81, cuando espontáneamente la gente irrumpió en cánticos, en alegrías, en gloria a Dios, y cantando somos uno en Cristo, en una iglesia que nos prestó el templo, ¿verdad? En Indianápolis. Ese para mí fue un momento crucial, un momento de satisfacción de grupo, pero también de satisfacción personal y de como convicción o revisión de aquello para lo cual Dios me había llamado. Ese fue un momento muy especial, ¿verdad? Y ver cómo esa confraternidad ha evolucionado a través de los años, cómo se ha expandido y cómo se han creado otras convenciones, de acuerdo a cómo se han ido estableciendo más y más iglesias. El segundo momento es en 1992, por ahí. Y tiene que ver con el momento en que se establece la Oficina Pastoral Central para Ministerios Hispanos. Ese no fue un proceso de 2 semanas, ni de 1 mes, ni de 3 meses. Eso fue un proceso de 4 años. 4 años que realmente envolvieron toda una tarea revolucionaria, subversiva, a la misma vez que creativa y soñadora, ¿verdad? Porque significaba salir de una parte de la estructura donde dependíamos de tantas otras opiniones por encima para poder hacer decisiones, para poder planear programas, para poder a veces soñábamos y se nos cortaban los sueños así, simplemente por una decisión burocrática. Y en un proceso de 4 años, también incluyendo a líderes de costa a costa en nuestro país, se concibió, se planificó y se estableció la Oficina Pastoral Central para Ministerios Hispanos, y se usa el título Pastor Nacional, entendiendo que había una nación hispana dentro de nuestra iglesia, una nación hispana. Ese momento también, cuando en asamblea en Orlando oficialmente se aprueba, después que la Junta General de la Iglesia votara para aprobar ese nuevo proyecto, ese momento fue un momento sumamente hermoso, sumamente glorioso. Yo recuerdo que en el culto también, el culto de clausura de esa asamblea, se utilizó el pasaje del Éxodo, ¿verdad? El pasaje de el caminar del pueblo y la liberación de Egipto. Y yo recuerdo como si fuera hoy a la gente caminando por los pasillos mientras se leía ese pasaje, y glorificando a Dios y con las manos en alto, como que habíamos entrado en una nueva etapa en el desarrollo de la obra hispana. Esos 2 momentos son para mí inolvidables en mi vida. Y en mi pequeña oficinita acá en Indianápolis hay tantos recuerdos, hay fotografías, hay cositas que apuntan hacia esos 2 momentos. Gracias por compartir. Yo creo hay muchas personas que han llegado a la obra hispana en los últimos 5 o 10 años que no tienen necesariamente el contexto de la historia, de cómo se ha ido formando y que ha sido que cada uno de nosotros nos paramos sobre los hombros de los que han ido delante de nosotros, pavimentando el camino. Y gracias por compartir
un poco de esa historia que nos ayuda y nos contextualiza quiénes somos. Doctor Jiménez. Pues mire, todo para mí comenzó en un viaje que me cambió la historia. Y es un viaje que nosotros quisimos dar. Yo estudiaba en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, era en 1982, en el milenio pasado. Entonces, nos llegó una comunicación de que la División de Educación Superior, que ahora se llama HELM, tenía una reunión de estudiantes, discípulos de Cristo, y nos estaban invitando. Nosotros escribimos, nos dieron una beca de $400 a 3 personas. Entonces, estaba un muchacho que se llamaba Huberto Pimentel Morales. Había otro chico que se llamaba Miguel Antonio Morales Castro. Y estaba el hijo de Sabina. Yo tenía 21 años, porque yo fui joven una vez, y yo no podía manejar, así que se alquiló un carro. Entonces, claro está, cuando nosotros tratamos de venir de Puerto Rico a Indianápolis, no nos daba la plata para el pasaje. Y entonces, gracias a Dios que los puertorriqueños somos muy curiosos y nos metemos en la conversación de otras personas. Y un señor que yo no tengo la más mínima idea de quién era, nos dijo, lo que ustedes tienen que hacer es vuelen a Chicago, alquilan un carro. Y el pasaje a Chicago costaba 300 y resto de dólares. Entonces, nos dio para alquilar el auto, nos dio para pagar todos los gastos. Entonces, volamos a Chicago, llegamos tardecito, rompimos la noche manejando, y entonces llegamos a casa de alguien que nos dio posada, un muchacho, hijo de un pastor muy importante de Puerto Rico, que se llamaba ese muchacho David Adrúbal Vargas, nos hospedó en la casa. En ese viaje, pues yo conozco a Druby. En ese viaje voy al Missions Building, porque todavía estábamos en el Missions Building, no en el Disciple Center. Y el Mission Building era un sitio mágico, era un sitio que tenía una historia desde el siglo XIX, un sitio que usted se sentía que estaba en un lugar sagrado, un lugar de misión. Y yo recuerdo un día que en ese viaje, un momento que yo caminé frente a la oficina que tenía David, que en aquel momento todavía estaba bajo DHM, y yo dije, Señor, permíteme algún día ser líder de la obra hispana. Yo nunca en mi vida he pedido al Señor ser pastor general de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, ni presidente de ninguna institución. La única cosa que yo he pedido por nombre fue, ese día, por favor, Señor, permíteme trabajar en la obra hispana. Otra cosa importante que pasó en ese viaje es que Miguel Antonio Morales, le quería saludar al presidente del seminario, de Christian Theological Seminary, que se llamaba T.J. Liggett. Entonces, nosotros llegamos, él está saliendo para el aeropuerto, nos ve y dice, entre a mi oficina. Nos dedicó 15 minutos y entonces me dijo, estoy tarde para mi vuelo, y se fue. Pues, tiempo después, cuando yo estoy buscando un programa para estudiar, a quien llamo es a Liggett, y Liggett me conocía por ese viaje. En ese viaje, pues, yo conocí a T. Garden, en ese viaje conocí a otras personas, y ese fue un momento crucial. Y noten que los 3 que estuvimos en ese viaje, pues uno es el actual pastor general de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Puerto Rico, el otro es Huberto, que fue pastor nacional para Ministerio Hispano, y el otro soy yo, que también tuve esa distinción. El otro momento que les tengo que decir es un momento muy duro y muy triste. Y fue el verano del 2001. El verano del 2001 pasaron 2 cosas horribles, pero al mismo tiempo, en los momentos de sufrimiento es que la iglesia se crece. El primero fue la muerte de Ariel Rodríguez, que fue una tragedia, una cosa horrible. Nosotros pensábamos que él ya estaba mejor, y él falleció. El funeral de Ariel fue algo muy doloroso, pero hermoso.
A él lo ordenaron al ministerio, lo graduaron de maestría en divinidad ese día. Y a él lo enterraron con mi toga. Digo, con mi estola. Una estola que yo tenía personal. Y eso fue en julio, para el Día de los Padres. Y entonces, poquito después, en septiembre 11, pues vino el ataque a las Torres Gemelas, donde nosotros perdimos 3 miembros activos de la obra hispana, gente de la iglesia de Félix Gross, 2 de ellos, y 3 personas más relacionadas. El hijo de una señora que iba al Westside y así por el estilo. Y fue un momento muy doloroso. Ese ha sido el día más largo de mi vida. Yo descargué el teléfono 3 veces, el celular y el teléfono de la casa 2. Pero la obra hispana se creció. La Hermosa abrió las puertas para que la gente que iba caminando, porque no podían manejar, entraran y se sentaran, oraran, tomaran agua. Fue un momento hermoso donde dentro del medio del dolor, la solidaridad que tuvo la iglesia fue apoteósica. Así que fue el peor día de mi vida y el día más significativo de mi ministerio como pastor nacional. Y palabras para este tiempo en que estamos viviendo, y vamos a regresar a eso en un ratito, doctor Huberto. Dios lo bendiga. Yo fui uno de esos muchachos que dice Pablo, que estábamos en el viaje de los seminaristas en Indianápolis. Y sí, David fue el que nos recibió en la casa, medio dormido, a eso que creo que era como la 1 o 2 de la mañana que llegamos nada más. Y casi no pudimos dormir, pero fue algo maravilloso estar ahí. Mi viaje es diferente, ya que yo me mantuve en Puerto Rico y vine a los Estados Unidos a estudiar un doctorado en ministerio en el área de matrimonio y familia. Estuve 3 años prestado como un pastor discípulo prestado en la iglesia presbiteriana Betel hispana, y de ahí la iglesia Discípulos de Orlando me llamó de pastor, donde estuve por espacio de 7 años. En esos viajes de la pastoral, de cambios, de mudanza, me viene el llamado donde un muchacho que está aquí entre nosotros, que él dice que es el más joven, me recomendó para ser el vicepresidente del Disciple Seminary Foundation en California. Y yo le dije a Pablo que sí, pero dentro de mi corazón yo sabía que yo era como un token, llamamos. Pues van a poner un hispano, por poner un hispano nada más. Yo sabía en mi corazón que no me iban a escoger para ser el vicepresidente de la fundación del Seminario Discípulo. Pero resultó que luego de la entrevista sí me escogieron. Entonces me pusieron en un dilema, y Pablo, que yo dije, Pablo me metió en un lío, y yo dije, por lo menos me doy un viaje a California con mi esposa, que yo nunca he ido a California. Y resultó ser que sí me escogieron. Entonces, una vez más viene el cambio de movernos de Orlando, mi esposa dejar su trabajo en el hospital de Florida y yo dejar una pastoral, que dejar una pastoral es doloroso porque uno ama a la gente, pero ama también el llamado de Dios. Y nos fui a California, y quién sabe, en esos momentos, en esos mundos de Dios, la voluntad de Dios nos enseña muchas cosas. A mí me enseñó en California una realidad que para mí estaba invisible mientras estuve 7 años en Orlando, y es la realidad de los hispanos inmigrantes en los Estados Unidos, donde California es la meca, y ahí los tenemos a todos, mexicanos, suramericanos, centroamericanos. Y yo recuerdo viajar por las mañanas en el auto y ver un montón de personas en la calle esperando trabajos, y el Señor hablando a mi corazón, ahí vas tú para tu oficina, lo más cómodo, con un buen salario, y mira a todos esos muchachos esperando a ver si alguien les da un trabajo para llevar algo de comer a su casa. Así empezó el Señor a trabajar en mi corazón en California, y desde California yo me sentía feliz porque había salido de la pastoral
estaba en un área académica desarrollando el programa que ahora está José Escamilla, el certificado del Ministerio de Estudios. Fuimos el que lo desarrollamos y lo mantuvimos. Y desde ese momento en California, yo hacía bromas con Arlene y vivíamos cerca de 37 teatros, 3 moles grandísimos, y los viernes Arlene me decía, quiero ir a comprar. Y yo le decía a Arlene, no, tengo reunión de la Junta de Oficiales esta noche. Y ella y yo nos reíamos, pero estábamos tomando un reposo, un descanso de la pastoral. No teníamos ninguna reunión, nada. Estábamos libres. Y disfrutamos de ese descanso hasta que vino una llamada a la oficina y la secretaria me dijo, lo está llamando una persona, y esa persona fue el reverendo Lyndon Rogers, que me dijo a mí, Huberto, yo te estoy llamando de parte del caucus, de la junta, del comité de búsqueda, y queremos saber por qué tú no has enviado los papeles para someter tu nombre a pastor nacional. Y yo le dije, yo recuerdo que le dije a Lindo, es que yo estoy muy bien aquí en California. Y él me dice, lo que pasa es que tú tienes 23 razones para someter tus papeles. Y yo le dije, ¿cuáles 23 razones? ¿A qué tú te refieres? Me dijo, bueno, aquí hay 23 cartas y recomendaciones que dicen que tú eres un buen candidato para ser pastor nacional. Eso me puso a temblar y estuve unas horas en mi oficina pensando, dándole vueltas en los momentos que pude tomar algún descanso en la oficina y pensando, ¿ahora qué voy a hacer? Y me enviaron los papeles que tenían un montón de preguntas, ¿qué usted cree de la obra hispana? ¿Cuál es su visión de la obra hispana? Y yo ponerme ahora a pensar eso. Eso fue para mí un ejercicio duro y difícil, pero necesario. Porque me llevó a mí a identificarme con algo que yo estaba llevando muy superficialmente. Y sometí los papeles. Pasó el proceso y una vez más, lo que yo pensaba que yo dije, bueno, pues voy a someter los procesos. Ya soy el último que llegó, los papeles fueron los míos. Y cuando me eligieron como pastor nacional, volvió otra vez el cambio. Los cambios no son fáciles. Y ahora, en este momento que estamos viviendo, los cambios son la norma que tenemos que seguir. Una vez más, mi esposa, que la amo, la quiero, tuvo que renunciar a su trabajo. Una vez más, en el hospital de Loma Linda, yo renuncié a la posición de vicepresidente del seminario. Otra mudanza más, otro cambio más. Para mudarnos a Indianápolis, y yo decía, Dios tiene un sentido de humor. Yo estaba en California, que al norte yo me iba a la montaña a ver nieve en 1 hora, al oeste en menos de 1 hora yo estaba en la ciudad de Los Ángeles, al sur en menos de 2 horas yo estaba en San Diego, la bella ciudad de San Diego, y al oeste yo estaba en el desierto, en el precioso desierto de California. Y ahora el Señor me envía a Indianápolis, norte, sur, este y oeste, campos de maíz. Es lo que nos rodean allá en Indianápolis. Ahí me envió el Señor. Y ahí empezamos en la obra hispana. Empezamos porque ya teníamos una base y un fundamento de relación con la comunidad centroamericana, sudamericana y mexicana. La experiencia profunda, intensa que viví en California, y una de las anécdotas que me lleva a entender esa realidad, principalmente de los mexicanos, fue que mi esposo y yo nos atrevimos a invitar a una pareja de la iglesia que asistimos en San Bernardino a comer en nuestra casa. Y cuando ellos llegamos, teníamos pues lo que nosotros tenemos por costumbre los puertorriqueños, arroz con gandules y chuleta para comer. Entonces uno de los pastores dijo, ¿y aquí no hay chile? Y yo le dije, no, nosotros no tenemos chile. Y dice, pues un momentito, hermano Pimentel, no sirva todavía la comida, nosotros vamos a ir a comprar chile al supermercado, porque no podemos comer sin chile. Entonces tuvimos que hacer un acto en la comida para que los hermanos mexicanos trajeran chile, porque sin chile la comida a ellos no les sabe igual. Y es verdad, no les sabe igual. Gloria a Dios.
Eso es una realidad que yo aprendí. Y cuando estábamos en la oficina, pues no sé si una de las anécdotas son bien interesantes que a mí me pasó como pastor nacional. Mientras yo estaba predicando en una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia ni el lugar de la iglesia, yo recuerdo que después de mi predicación había un niño como de unos 5 o 7 años que se me acerca al lado y se sentó. Después de la predicación vienen, usted sabe, los cultos de la iglesia, vienen otras cosas después de la predicación. La cosa es que ese nene no me soltaba y yo trataba de levantarme, se acabó el culto, saludo a la gente, seguía el nene conmigo y me agarró del pantalón y yo me sentí un poquito medio incómodo, ¿no? Me sentí un poquito incómodo con eso. No obstante, cuando llega su mamá, me mira y yo le digo, ¿y este niño? O sea, ese es mi hijo. Y ella me dice, ay, perdone, pastor, mire, es que su papá está en la cárcel y parece que él tiene un sentido de necesidad de la presencia de alguien que esté a su lado. Pues eso me cambió a mí el corazón, donde yo estoy con un niño a mi lado, viendo que el mensaje quizás él ni lo entendió, ni lo comprendió, pero mi presencia sí creó en él una necesidad que estábamos tratando de alcanzar de manera muy, muy especial. Así que sí llegamos a la obra hispana, llegamos a la gran obra que David habla de los pioneros que hicieron grandes cosas para establecer y lucharon y se esforzaron. Llegamos a una oficina ya preparada con programas que mi colega, el compañero Pablo Antonio Jiménez, desarrolló programas educativos, dejó establecido una base educativa y un hambre por conocer más a Dios y a la teología. Y llegamos nosotros con nuestra pastoral y en medio de cambios económicos y crisis económicos, pues recuerdo algo que Lori en cierta medida no lo sabe, pero ahora lo va a saber, que cuando me toca a mí ahora movernos por los fuegos que hubieron en el edificio antiguo, no en el primero que hablaba Pablo, sino en el segundo edificio, tuvimos que irnos a un nuevo edificio. Y ahí empezaron a distribuirse los cubículos y también en medio de todo esto, yo estaba ya en la transición de renunciar al pastorado nacional y en mis manos llegó un papel que tenía que tomar una decisión de hacer un contrato de 10 años para comprometernos a un espacio de oficina. Y yo traté de buscar el rincón más oscuro, más chiquito, más remoto para ahorrarle dinero a la oficina. Y recuerdo que mientras estaba tratando de pensar en lo económico, llegó alguien, que no voy a decir quién fue, a mi oficina y me dijo, Huberto, no debes pensar en la economía nada más, porque tienes que pensar que luego de ti viene otra persona. Y no vaya a ser que busques el rincón más remoto, más oscuro, más pequeño, y luego venga esa persona y no se sienta bien. Así que cambié de opinión. Y entonces el lugar donde está la obra, la oficina de la obra hispana es la que actualmente está Lori. Así que Lori, por poco llega a una oficina remota, oscura, en algún lugar pequeñito, pero las decisiones de fe son las decisiones que Dios apoya. Y damos gracias a Dios por esa decisión que tuvo que tomar. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Aún sigo en ese rincón oscuro. Ni siquiera hasta la fecha de hoy está una foto mío ahí. Así que sigue así igualito porque la realidad es que el trabajo ha sido en la iglesia y en las convenciones y en realidad, o sea, la oficina sigue siendo igualito, así como lo dejó usted. Y doy gracias a Dios por de cada uno de ustedes y gracias por humanizar su experiencia hacia a este pastorado nacional. Muchas veces entran y salen personas a nuestras iglesias y saben, somos discípulos de Cristo, somos parte de la obra hispana, pero a veces un título le quita la humanidad a ciertas personas para los demás, ¿no? O sea, miran como inalcanzable algo y si hay algo que yo veo que ha hecho Dios es que ha usado mi persona
en este tiempo para romper esquemas, porque uno no pedí estar en esta posición ni la primera ni la segunda. O sea, nunca he pedido estar en esta posición. Y también se me llama a servir como pastora interina cuando aún estaba estudiando en el seminario. Así que no contaba con todos esos requisitos todavía cumplidos. Sin embargo, como cada uno de ustedes habló y entendió ese llamado del Señor, yo nunca he dudado de que aquí es en donde el Señor me ha llamado. Camino en eso, creo eso y doy gracias a Dios por el privilegio de servir juntamente con siervos que han caminado la mía extra y que se han parado en la brecha para poder realmente levantar una obra hispana que da impacto, que hace impacto, que es relevante. Y es maravilloso mirar cómo cada una de nuestras iglesias en su manera única, en su manera distinta, que vive lo que creen que el Espíritu Santo les está llamando a vivir. Y en estos tiempos estamos experimentando algo que Pablo dijo, que es en las luchas, en los momentos difíciles, en el sufrimiento, donde crece la obra de Dios, donde crece la iglesia. Sin duda, eso es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo tiempos sin precedentes. Sabemos que a través de la historia de los tiempos, los siervos y siervas se han tenido que parar en la brecha en tiempos de enfermedad, de sufrimiento, de tormentas, tantas cosas que vienen a azotar al pueblo de Dios y a azotar al mundo. Pero en este tiempo en particular, estamos viviendo un fenómeno, estamos viviendo algo que está obligando a la iglesia a reevaluarse, está obligando a la iglesia a hacer pausa y poder mirar dónde y cómo Dios está operando en medio de esto. Tanto Huberto como Pablo me enviaron documentos que me parecen de excelente recurso para la iglesia y lo vamos a estar subiendo a la página de la obra hispana como recurso. El doctor Jiménez ha desarrollado un material, 7 pasos para reabrir la iglesia. El doctor Pimentel ha desarrollado una reflexión que más que un documento para leer para ti mismo, es un documento para leer como iglesia, como liderazgo, porque produce preguntas, se te ayuda a mirar más allá. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo, quisiera simplemente abrir este diálogo abierto. ¿Qué es lo que tiene que mantener presente la iglesia en estos tiempos al estar evaluando, no solamente evaluando el reabrir la iglesia? Yo creo que en esa evaluación de reabrir la iglesia tiene que existir un diálogo sobre la logística, pero aparte de la logística tenemos que dialogar y reflexionar teológicamente. Tenemos que ver qué es lo que Dios está haciendo y cómo está operando y qué hemos aprendido en este espacio. Pero ¿qué crees que es lo esencial que tiene que mantener la iglesia en el centro de todo diálogo? Sí, yo quisiera decir algunas cositas, y es que esta situación nos sacó del templo y nos metió a la casa, al hogar, a la familia, a la unidad esencial, donde nos recuerda a nosotros que la labor principal de los padres es educar a los hijos. La iglesia hace ese trabajo, pero es la labor principal en el hogar. Y estas palabras las enseñarás diligentemente a tus hijos, lo dice Deuteronomio. Segundo, creo que esta situación nos ha vuelto la mirada a Dios de una manera muy particular, pero también nos ha despertado la mirada hacia el prójimo. Porque ahora estamos viendo, por ejemplo, en mi caso particular, cuando damos alguna caminata alrededor, pues la gente está más simpática.
la gente como que saluda más, como que nos vamos, no, como que nos estamos conectando y ya sabemos dónde vivimos. Aquel vive en la esquina y eso no sucedía antes. Antes cada cual estaba en su casa. Y voy a decir algo con mucha delicadeza. Yo espero que los pastores y las iglesias no tengan tanta prisa de regresar a lo mismo, al templo, porque si no, no hemos aprendido ninguna lección. Así que por amor a Dios, y en este sentido, yo admiro mucho a Pablo, porque Pablo está más adelante que nosotros, porque Pablo está en Twitter, Pablo está mandando mensajes, Pablo está grabando, Pablo está haciendo todo esto antes de toda esta situación. Y yo creo que ahora la iglesia se tiene que despertar a una nueva realidad, tiene que redefinirse, tiene que reorientarse. Es como los famosos salmos de Brueggemann, que decía que hay salmos de orientación, salmos de desorientación y salmos de reorientación. O sea, quiera Dios que en medio de toda esta situación nos reorientemos bien para ver qué vamos a hacer como iglesia. ¿Qué aspectos invisibles han estado en medio nuestro que deben estar más visibles, más presentes? ¿Qué debemos hacer algo más relevante para que la nueva generación de jóvenes que estén en nuestra iglesia no se nos vaya de la mano y los tengamos presentes en la iglesia con nuevos recursos audiovisuales de tal manera y a tal magnitud que seamos relevantes para esta época? Esas son mis palabras. Yo quiero agregar algo a lo que Huberto acaba de decir y quiero reafirmar también lo que Huberto mencionó sobre Pablo, que Pablo es una máquina de producción increíble, ¿verdad? Adelantado a su tiempo, y agradecemos mucho, y todavía, como él es el más joven, todavía le queda mucha tarea por delante, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de regresar al templo, quiero retomar ese tema, porque es uno de los temas que me ha inquietado, ¿verdad? En estos tiempos, y que hemos estado discutiendo precisamente en nuestra iglesia en Indianápolis, con nuestro pastor. Yo me pregunto, ¿para qué es que queremos regresar? ¿Para qué es que queremos regresar? Si la normalidad en el templo es como éramos antes, yo tengo una preocupación con eso, porque ha pasado una tormenta grande. Es como si en la Segunda Guerra Mundial la gente tuvo también que ausentarse muchas veces de los templos por tiempos grandes en Europa. Es como si después que terminara la guerra nos reuniéramos como si no hubiese pasado una guerra. Y quiero decir, como si no fuera necesario hablar de la paz, como si no fuera necesario hablar de la cordialidad y de vivir en un mismo mundo, etcétera, etcétera. Yo creo, yo quiero regresar al templo. Yo quiero regresar al templo y tener la oportunidad de estar con mis hermanos y mis hermanas. Y yo sé que va a haber muchas reglas y todo eso, pero yo, a mí me gustaría ver cuál es la iglesia post pandemia. ¿Cuál es la iglesia que pueda agregar esos ingredientes de los cuales está hablando Huberto, pero sobre la familia, etcétera, pero también sobre la realidad de que vivimos en un mundo global, donde algo que comienza en China afecta a todo el mundo. Cuando yo me criaba, el miedo más grande era los armamentos nucleares, y hacíamos hasta prácticas en las escuelas de si había una invasión o caía una bomba, etcétera, ¿verdad? Sin embargo,
la lección más grande que hemos recibido sobre esos temores es un virus ha paralizado este mundo. Y un virus nos ha enseñado que pueden ocurrir cosas donde todo el mundo se afecte. Y un virus nos ha enseñado a nosotros también cómo los gobiernos utilizan su poder para manipular números, para dar falsas informaciones, ¿verdad? Para hacer decisiones que como benefician económicamente, no importa que mueran unos poquitos más, etcétera. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cuál es el mensaje de la iglesia a partir de esto? ¿Cuál es el mensaje sobre la vida que la iglesia va a proclamar a partir de esto? Yo estoy deseoso de regresar al templo para esa nueva iglesia. Y yo doy gracias a Dios de que existe una oficina pastoral central y existe una pastora nacional, porque aquí hay trabajo en cantidad. Aquí hay trabajo por delante en cantidad, ¿verdad? Porque la tentación más grande va a ser a regresar a como éramos antes, al aislamiento, ¿verdad? Al aislamiento, y pensar que solamente lo que ocurre en nuestro templo, ¿verdad? Ahí nada más lo que afecta. Así que los jóvenes tienen mucha tarea por delante. Yo espero que Pablo esté oyendo allá bien, porque hay una nueva iglesia. Hay que recrear la iglesia en situaciones como esta, porque Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Hace varios años, cuando yo comenzaba como pastor nacional para el Ministerio Hispano, José Escamilla a mí me regaló algo muy importante. Me regaló un nuevo aspecto de mi carrera ministerial. Él me dijo: pastor, usted sabe mucha teología y no sabe nada de liderazgo. Y agarró un libro de liderazgo, Las 21 leyes irrefutables de Maxwell, lo tiró en el escritorio y me dijo: léase eso. Hoy yo enseño liderazgo. Y eso yo se lo debo a José, que me desafió a crecer en esa área. Desde ese punto de vista, en tiempos de crisis, la iglesia tiene que enfocar exactamente en lo mismo que tiene que hacer en los tiempos que no hay crisis. En la visión y la misión de Dios para esa iglesia. Eso es así de sencillo. Dios nos ha llamado a una tarea. David Adúbal Vargas, una vez predicando, dijo que la iglesia era la sala de emergencias de Dios para el mundo. Y eso sigue siendo la realidad. Y la iglesia tiene una visión y una misión. El problema que yo veo es que hay muchas iglesias que han perdido esa visión y misión. Son clubes, son lugares para ver las familiares, son lugares para que los que nos conocemos estemos juntos, y resienten el evangelismo. Se molestan cuando llega gente nueva. O sea, a mí me preguntaban en Puerto Rico: pastor, ¿y esta gente qué hace aquí? Esta gente no son de aquí. Y dice: ¿sabe lo que hacen aquí? Lo mismo que tú, buscar de Dios. Pero es que ellos no son de aquí. Pues que no importa, porque la iglesia no pertenece a un litoral. La iglesia es de Cristo. Pues, ¿qué pasa? Las iglesias que hayan perdido el sentido de visión y que hayan perdido el sentido de misión, y que eran clubes donde usted iba a tomar café con sus amistades, esas iglesias se murieron. No es que se van a morir, es que se murieron ya. Ahora, las iglesias que saben que Dios tiene una misión para ellos, esas iglesias van a estar activas. Algo bien importante es que nosotros no podemos perder de vista la misión. Dios nos llamó a algo. ¿A qué Dios te llamó? Si tú sabes a qué Dios te llamó, tú no tienes problema. Porque tú lo vas a hacer en tiempo de crisis y en tiempo que no haya crisis.
Y la iglesia que todavía no haya discernido su visión, este es el momento de oración y ayuno para decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuán importante es este espacio para la iglesia? Más que estarnos quejando por lo que está pasando, es como mirar, en lugar de enfocarnos en los obstáculos, mirar esa oportunidad que está delante de nosotros. Hay mucho obstáculo y va a haber duelo, y va a haber dolor, y va a haber sufrimiento. Hay mucha realidad en lo que estamos viviendo, mientras por un oído entra de que esto es el fin del mundo, y por otro oído entra, este es castigo de Dios. Por otro oído entra de que este es parte de un plan, de un nuevo orden. Es tanta la información, es tanta la confusión, ese operar del mal en este tiempo fomenta la confusión, porque eso infunde temor. Pero cuando como iglesia estamos conscientes de quién estamos, sobre quién estamos parados, ¿no? Todos estamos parados sobre la roca que es Cristo. Si hemos construido una iglesia sobre ese fundamento, sobre Cristo como la base, entonces, como dice la Escritura, ¿no? Llega la tormenta y no se derrumban las paredes, no se derrumban. Entonces, esta oportunidad de tener que salirnos de la iglesia, de cierta manera lo podemos aprovechar como cuando caía la nube de la presencia de Dios ahí, y todos tenían que salir del tabernáculo porque esa presencia de Dios llegó, y la nube que llegó y llenó ese espacio y lo sacó del templo. Bueno, eso tal vez no es lo que nos ha sacado, pero sí podemos abrazar eso, porque la presencia de Dios permanece con la iglesia y nos ha dado una oportunidad de revisionar la misión de la iglesia. O sea, cada uno de ustedes de cierta manera hablaron lo voy a poner en palabras prácticas. La iglesia se ha convertido en un club social, se ha convertido en un lugar de cierta manera golosa, alimentando los que están adentro, olvidándonos de los que tienen hambre afuera. Se ha convertido en un espacio de rutina y de religiosidad, de tradiciones, tal vez, de ritos, pero de cierta manera la misión inicial de ir a hacer discípulos, de continuar proclamando y viviendo el evangelio, ha tomado un lugar secundario, y tal vez estoy lanzando palabras que para algunos van a decir, ay, la pastora, pero es que hay que ser prácticos en este tiempo. Yo si soy algo, es muy realista, yo soy quien soy. Y en este espacio, creo que cada uno de ustedes tocó esto. Tal vez no tan directo, pero sí lo tocaron. Y en este espacio, el pastor David hizo una pregunta muy importante. ¿Para qué queremos regresar? ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué esa necesidad de regresar a lo que fue cuando Dios te ha llevado al camino de nuevo comienzo? Cuando Dios te ha abierto ese espacio para poder mirar lo nuevo, mirar no con tus ojos humanos, no con tus ojos, sino mirar con los ojos de Dios, lo que está por delante. O sea, nadie pone la mano en el arado y voltea para atrás. ¿Qué hay hacia adelante? ¿Qué es lo que estamos sembrando para las generaciones por venir? Y en este tiempo hay mucho temor. ¿Qué hacemos con ese temor? ¿Cómo redirigimos ese temor en productividad? Permítame, pastora, decir que yo creo que el miedo es un vicio. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando en términos técnicos. En la Biblia se nos habla de vicios y virtudes, ¿verdad? Los vicios son las obras de la carne. Y las virtudes son el fruto del Espíritu. Primera de Juan dice bien claramente que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor es una reacción desmedida ante una amenaza. Y entonces uno tiene tanto y tanto y tanto miedo de que pase algo malo que le pasa lo malo. Precisamente uno lo provoca.
Y entonces terminamos como Job diciendo, me sucedió lo que yo temía. La iglesia no tiene que tener temor. La iglesia no tiene que tener temor. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos muramos y nos vamos con Cristo. Es lo peor que nos puede pasar. Pues, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por lo tanto, la iglesia tiene que perderle el miedo a vivir. Ahora, la otra cosa que la iglesia tiene que hacer es dar acompañamiento pastoral. Acabo de hablar con un obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía que me dice que ellos han perdido 130 ministros durante esta crisis del coronavirus. Entre esas personas está la esposa de uno de mis profesores que el virus le provocó un derrame cerebral y ella entró al hospital y él la vio cuando se la entregaron muerta 2 semanas después. No la pudo volver a ver. La iglesia tiene que dar acompañamiento pastoral. Hay mucha gente que está bien herida. Hay países donde, como Costa Rica, donde el impacto ha sido mínimo. Hay países como Ecuador, donde la gente después de 3 y 4 días de esperar que el gobierno viniera y se llevara a los muertos, los tiraba a la calle. Y estaba pasando el gobierno en camiones abiertos para llevarse a la gente. Y un amigo que es un ejecutivo allá de una organización cristiana me escribe y me dice, aquí en Ecuador los cementerios están diciendo a la gente que si usted quiere que le entierren a su muerto rápido, que usted venga con una cuadrilla y usted mismo haga el hueco. La iglesia tiene que entender 2 cosas hacemos. Una es discipular a la gente que no ha conocido a Cristo. Y la otra es ofrecer cuidado pastoral y apoyo a la gente que necesita, que está en el momento del dolor. Y esas cosas las hacemos sin miedo. Sin miedo. Y pues, nosotros vivimos por fe y seguimos por fe. Y el día que el Señor nos pida nuestra vida, se la entregamos. Como lo hacemos todos los días, que la vida que Dios nos dio. Pastora, yo creo que cuando hablamos de la obra hispana, la obra hispana de los discípulos de Cristo, en específico, para mí, en mi experiencia, en mi testimonio, tiene 2 virtudes que pueden ser súper creativas en esta hora y de esta hora en adelante. La primera virtud es que la obra hispana, ahorita Pablo mencionó lo de la sala de emergencia, ¿verdad? Bueno, en vocabulario moderno, la obra hispana tiene la capacidad de ser first responders. First responders. Nuestra obra hispana tiene esa capacidad. Si usted tiene dudas, vaya a la iglesia en San Diego y conozca al pastor José Escamilla, el cual se ha mencionado aquí, para que sepa lo que es ser first responder. First responder. Yo recuerdo a Wilfredo del Pilar y Lili del Pilar en Los Ángeles, que su ministerio fue de first responder. First responder. Y es una capacidad que tiene nuestra obra hispana porque encuentra esa, o sea, nuestra gente, hay gente indocumentada, hay gente en pobreza, hay gente desconectada de sus países, hay gente que tiene tanta y tanta necesidad y nuestra iglesia tiene esa capacidad. Y cuando pierde esa capacidad, como se ha dicho anteriormente, se muere. Cuando quiere tratar de imitar otro tipo de iglesia, se muere. La segunda es la hospitalidad. La hospitalidad.
toda iglesia hispana de nuestra obra hispana y aquí aún fuera de los discípulos de Cristo, tiene esa capacidad de recibir y de hacer sentir bien a la gente. Yo recuerdo mi primera experiencia con la obra hispana en un momento en que yo había sido rechazado. Yo había sido rechazado en mi ministerio. Y la obra hispana me recibió, no me cuestionó, me abrazó y me creyó. Y me creyó. Eso es hospitalidad. Y me abrazó hasta el día de hoy. Eso es hospitalidad. Y yo, en esta tarea que viene por delante, ¿verdad? Que requiere educación, que requiere liderazgo, que requiere muchas otras cosas, ¿verdad? En este nuevo proyecto, yo creo que nuestra obra hispana no ha perdido eso. No ha perdido eso. Pero lo tiene que capitalizar, lo tiene que utilizar, lo tiene que al máximo, pues son dos virtudes grandes que tiene nuestra obra hispana. Wow. Yo diría que, como dijo los compañeros, lo que más la gente necesita es el acompañamiento. Tú puedes tener muchas palabras, bonitas palabras, pero lo que más edifica a una persona que está en crisis, en agonía, en desesperación y en depresión, es una sensación de una presencia de alguien que está a su lado. Y a mí me parece que esta obra hispana, con esta comunidad que ha sufrido, que sabemos una comunidad inmigrante que ha sufrido, que hemos sufrido en este país, sabemos cómo capitalizar momentos de crisis con el ministerio de presencia. Y eso es lo que tiene que hacer. Como dice Pablo, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Y lo vamos a hacer sin ningún temor, sin ningún miedo, como siempre lo hemos hecho, proclamando una verdad y acompañando a la gente. Y eso implica peligro, quizás un peligro mayor que la pandemia. Cuando nos ubicamos al lado de aquel o de aquella que está sufriendo, que está en una agonía, eso implica un compromiso radical de parte nuestra. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que siempre hemos hecho. Alguien que está a mi lado no dice mucho, pero yo siento que no estoy solo, que no estoy sola. Y yo creo que este es un momento significativo para saber que el ministerio no está en las cuatro paredes del templo. Está fuera de las cuatro paredes del templo. Está en la calle, está en un hogar, está en una casa, está en un Starbucks Café, está en una esquina, está en un encuentro casual entre una persona y otra, donde ahí le damos testimonio de una manera sencilla, impactante, de la fe que nos ha cambiado el corazón y la vida. Y nosotros tenemos la garantía de la vida eterna. O sea, nosotros no tenemos nada que temer ni nada que perder. Todo ha sido ganado ya. Ha sido gano. Lo que tenemos que hacer es actuar. En este tiempo también yo creo que para la pastoral hay algo muy importante. La pastoral tiene que llegar el momento que como pastor o pastora tú tienes que confiar en el discipulado que has hecho. Tú tienes que confiar que tú has capacitado y preparado a tu liderazgo y a las personas que están sirviendo a tu lado. Ningún pastor, ninguna pastora debe de cargar con toda la carga. Por eso tienes personas, rodéate, pon a trabajar a la iglesia. Eso es importante en este espacio. Si como pastor o pastora tu preocupación es que alguien va a hacer algo mejor que tú, entonces no cuestiones a esa persona, cuestiona cómo has discipulado a ese siervo o esa sierva. ¿Por qué? Porque tú eres la persona que Dios ha puesto para discipular la grey de Dios. Este es un tiempo, ¿cómo evaluamos nuestro ministerio? También evaluamos el ministerio en cómo operamos en momentos de crisis, en cómo es que permitimos que otros se levantan, repartan ese cuidado pastoral.
repártanlo entre los ancianos, entre los líderes, que los siervos y las siervas tengan oportunidad de sentirse útil en este momento. Eso nos ayuda a todos y a todas a tener un sentido de propósito. No hay nada como en medio de sentir que no tienes control de nada, sentir que tienes propósito y que hay ciertas cosas que puedes controlar. Y en este tiempo, como iglesia, gracias, Pastor David, por decir eso. La iglesia sí es first responder. La iglesia tiene que estar en esa primera línea de batalla. Hablabas de cómo Wilfredo y Lili del Pilar, su hijo Rubén, está haciendo un trabajo excelente con ese ministerio como first responder en este tiempo. Y esto es un buen modelo de poder comprender que lo que bien se aprende, se pone en práctica. El fruto de todo el trabajo y la labor de los años pasados es lo que debemos de estar cosechando en este momento. No debemos de estar lamentando lo que ya no estamos viendo, sino que debemos de estar cosechando el fruto de todo lo que se ha sembrado en este momento. Ahorita mismo es cuando estamos viendo florecer esos dones y talentos de esas personas que tal vez estaban escondidos, que estaban tímidos. ¿Cuántos ahorita se han levantado para decir, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor. Eso es ser iglesia. Eso es ser iglesia. Y creo que cada uno de nosotros, aparte de un título, esto no es cuestión de títulos. Esto es cuestión de que todos somos parte de la grey de Dios. Todos somos ministros y ministras en el cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. Y esa función es ser canal de bendición para otros. Mire, pastora, hoy a las 12 le dimos cristiana sepultura a mi madre que falleció hoy, 15 de mayo, a través de FaceTime. Mi hermana me llama y yo, como el pastor de los hermanos, fui el que dije las palabras. Y fue un momento difícil, pero también celebrativo, poder, por toda esta situación de pandemia, solamente ellos pudieron quedarse a una distancia en el Cementerio Nacional, no pudieron estar en el proceso, estaban a la distancia de lejos y yo más lejos todavía. Y recuerdo cuántas veces como pastor nacional tuve que consolar a pastores llorando en el teléfono o personalmente, porque por su estatus migratorio no pudieron estar con su papá o su mamá en México, en Guatemala, y para esa época, ¿verdad? Porque somos los más viejitos aquí, no había la bendición del FaceTime ni el Zoom. Ahora tienen esa bendición, ¿no? Y me tocó a mí ahora, quizás con una ligera diferencia, de poder ver, orar por mi mamá en su último momento, no verla morir, fallecer. Eso les tocó a mis hermanas, estar cerca de ella. Y son momentos críticos donde la presencia y la, como yo diría, la afirmación, o sea, la empatía de estar con aquella que está sufriendo, que tiene un dolor real, lo que necesita es alguien que esté a su lado. Yo creo que este es un momento donde la iglesia tiene que ser valiente y estar ahí, y estar más allá, y pedir y hacer más allá de lo que se le está pidiendo. Y como usted dice, pastora, para eso no hacen falta títulos. No hace falta. Hace unos días pasé por una de los hospitales de Indianápolis y me impactó que pusieron un letrero afuera que dice Heroes Work Here. O sea, aquí me conmovió porque realmente en estos días el pueblo se ha dado cuenta de la gran función, el gran ministerio que tienen los hospitales, ¿verdad? Pero como cuando pensamos en la obra hispana, nosotros también tenemos héroes. Nosotros y tenemos que producir más héroes.
y es parte de quizás de esa revisión, ¿verdad? Tenemos héroes que como en el lenguaje de la calle se la están jugando todos los días y de alguna manera a mí me gustaría ver algún día en los poquitos años que me quedan, ¿verdad? Algún día ver sistematizado esa manera como esos héroes realizan su ministerio. Hemos mencionado algunos aquí, no vamos a pecar, ¿verdad? Dejar a otros, pero hemos mencionado, pero también nosotros tenemos otros, un Feliberto Pereira en la frontera del sur de Texas. Miren, en esa iglesia que él pastorea en institución es como para poner un letrero de eso que diga, héroes, aquí trabajan héroes, pero eso ocurre en toda la dimensión total de nuestra obra en los Estados Unidos y Canadá. Amén, amén. Hay otra cosa que yo creo que yo misma lo he estado meditando, pero tal vez es una buena pregunta para la iglesia. O sea, vemos por donde volteas, a través de diferentes denominaciones y todo, esta lucha, ¿no? Que algunas iglesias hasta han demandado por su derecho de volver a abrir. Me pregunto, ¿qué mensaje estamos dando ahora sí al mundo no creyente cuando nuestro enfoque está en volver a abrir un edificio para poder reunirnos y no necesariamente en cuáles son las necesidades de lo que está pasando en esa comunidad donde estamos, Pablo? Una de las categorías que yo le enseño a mis estudiantes cuando les hablo de cómo uno administra una iglesia es que hay que hacer un análisis de la iglesia. Entonces, pues, es algo bien complejo. Yo hablo básicamente de 9 y 6, 15 grupos que una persona pastorea. 15 grupos que componen la iglesia. Pero hay un grupo de esos 15 que se destaca y en inglés George Buller le llamaba the crowd y yo lo llamo la muchedumbre. Si usted tiene una iglesia de 50 personas, usted tiene el doble de esa gente, que son personas que se relacionan con la iglesia, pero no asisten regularmente y no ofrendan. Si usted le pregunta a cualquiera de esas 100 personas, ¿cuál es su iglesia? Dicen que es la suya. Si tienen un problema, esperan que su iglesia le dé cuidado pastoral. Si alguien muere, esperan que usted lo entierre. Si alguien se va a casar o va a tener una quinceañera, esperan que usted haga la ceremonia. Si alguien está en el hospital, esperan que usted lo visite. Pero esas personas no han sido discipuladas y no tienen una fe profunda. En tiempos de crisis, los creyentes viejos que han sido discipulados, que su Biblia está gastada porque se la han leído y porque se la saben de memoria, esa gente saben orar. Y si nos reunimos el domingo o no nos reunimos el domingo, ellos van a orar anyway. O sea, de todos modos, ellos van a orar. La gente de la muchedumbre son los que en momentos de crisis les roban el tiempo a los pastores. Uno de mis alumnos del programa doctoral me llama, fue el primero que me llamó y me dice, Pablo, 8 de cada 10 horas de trabajo pastoral en esta pandemia me lo ha quitado la muchedumbre. Porque son personas que no saben orar. Pastor, oré por mí. Son personas que no saben qué libro de la Biblia leer. Son personas que no tienen una fe profunda. Entonces, este es un momento bien importante para que usted aproveche toda esa gente que se está uniendo a su iglesia, que vienen a donde usted, que vienen a pedirle ayuda, encamínelos en un proceso de discipulado, tenga sus grupos pequeños, conecte a esas personas con sus grupos pequeños y los va evangelizando de a poquito. Nosotros tenemos que olvidarnos de las conversiones milagrosas. Y yo predico campañas evangelísticas, ¿sabes?
Y yo sé lo que es tener 40, 50, 60 personas frente a mí que han respondido a un sermón. Pero la mejor evangelización se hace a fuego lento. Sí, Señor. Cuando una persona, uno le enseña a amar a Dios, uno le enseña a orar, uno le enseña a leer las escrituras, uno le enseña a tener una vida espiritual. Así que no se limite usted nada más a darle ayuda y darle un vaso de agua a una persona que está sedienta. Dígale, vamos a la fuente, disipúlelo en el nombre de Jesús. Y usted va a ver que la iglesia va a crecer, aún en medio de la crisis. Al pozo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir cerrando este espacio. Yo estoy tan agradecida con cada uno de ustedes. En su momento, cada uno se ha sentado conmigo a dialogar, a platicar. En este tiempo, yo creo lo más importante es que podamos entender que estamos a la distancia, pero no estamos distantes. Y es muy diferente estar a la distancia que estar distantes. En este tiempo la iglesia tiene que estar muy presente, tiene que estar ahí a la cercanía. Y la cercanía solamente sucede cuando tú dejas de preocuparte por todas esas cosas exteriores y permitas que el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, sea esa guía para ayudarte a tener una cercanía pastoral con alguien que te ayuda a poder sentarte y no sentir que tienes que hablar, lo que a veces es saber sentarte y escuchar. Es el paño de lágrimas para aquellas personas que piensan que están en el liderazgo y que sienten ese hambre y deseo de ser conducto de bendición en este tiempo. Escucha el Espíritu Santo que está dentro de ti. Escucha el Espíritu Santo que te guía y que te manda a llamarle a ciertas personas. Mi radar personal me dice bien claro, cuando alguien llega a mi mente, yo automáticamente respondo o mando un texto o levanto el teléfono y llamo, porque yo siento que si llegó a mi corazón es que o debo de estar orando por esa persona o Dios me está ayudando a pensar en esa persona y debo dejarle saber. Este es un tiempo, no tenemos tiempo que perder. El día de mañana nunca nos ha sido garantizada. ¿Por qué nos escandalizamos hoy? Si la misma palabra nos dice, vive el día hoy, vive el momento hoy. Mañana no sabemos qué viene, vivimos el momento hoy. Y me encanta lo que dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1, dice, de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Entonces, tenemos que continuar construyendo esta casa, la casa que somos nosotros. Tenemos que continuar construyendo nuestra casa, porque cada uno de nosotros formamos esta iglesia que tanto amamos. Somos esta iglesia que tanto amamos. Nosotros somos las piedras vivas que formamos la iglesia, la morada de Dios. Y si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos y nosotros hacemos caso a nuestras emociones y nuestros sentimientos y buscamos edificarnos individualmente, nosotros juntos, entonces, somos una casa de Dios saludable como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Y por eso yo sentí llamar a mis colegas pastores nacionales a este espacio, porque no soy yo, no es ninguno de ellos solos, somos todos nosotros, incluyéndolo a usted que está escuchando, que está sintonizando en algún momento a esta transmisión por Facebook o cualquier manera. Tú eres parte de esta obra que el Señor está haciendo en este espacio. Cree que tienes propósito y cree que tienes todo lo que necesitas para poder ser de bendición a muchos en este tiempo. Sé auténtico y sé tú. No tienes que ser como otra persona. Sé tú. Y Dios
Si tú así lo permitas, te usará en gran manera. ¿Alguna palabra para cerrar este espacio? ¿Qué quieren decirle? Bueno, el líder hace una diferencia. Pablo mencionó a Ariel cuando pasó a morar con el Señor, que fue un impacto. Ferdinand García de Nueva York también era un hombre de testimonio, pasó a morar con el Señor, pero su testimonio sigue vivo y entre nosotros estamos aquí los vivos, los pastores nacionales que estamos en vida, pero también el compañero Lucas Torres, que pasó a morar con el Señor, también fue una presencia viva que causó impacto en el corazón de mucha gente en el momento de su ministerio. Y creo que es bueno que mi corazón sale de la mencionar su nombre, ya que hizo también un trabajo y una labor pastoral elocuente. Como todos los que Dios ha llamado a esta posición, Dios los habilita. Y como dijo Pablo, el líder hace la diferencia y hacen falta líderes. Líderes que hagan la diferencia. Recordamos también a Domingo Rodríguez. Domingo Rodríguez, que fue el primero Domingo. De todos. Hay una beca para los estudiantes a nombre de Domingo Rodríguez. Y recordamos también a Luis Ferrer, que aunque no fue Luis Ferrer nacional, pero también dedicó muchos años en la oficina de programas y servicios a congregaciones hispanas y bilingües. Sí, gracias. Gracias, David. Yo como palabra final quiero darle las gracias a la pastora nacional, a la pastora Lori, por este espacio. Este espacio no solamente para dirigirme a la obra hispana, sino también para estar con mis compañeros del camino. Yo he gozado este tiempo. Yo me he gozado en este tiempo y ver que mis colegas, sus quilates brillan todavía, mucho. Y pastora, yo creo que el Señor la tiene a usted en este momento con una tarea grande, y yo doy gracias por su liderazgo en la obra hispana, y yo como un viejo en este caminar me siento orgulloso de que usted sea mi pastora nacional. Gracias, Lori. Y pastora, yo quiero darle gracias al Señor porque cuando a mí me nombraron, yo di mi primer viaje a California y tuve mi primera conversación con algunos líderes de la obra hispana allá. Yo dije que necesitábamos que muy pronto la persona que ocupara el pastorado nacional de nuestra denominación para la obra hispana fuera una persona de ascendencia mexicoamericana. Y Dios nos bendijo, porque no solamente nos dio una persona de un trasfondo distinto al nuestro como puertorriqueños, sino que escogió a una mujer. Así que Dios ha puesto en sus manos, que son mucho más hábiles que cualquiera de las nuestras, el trabajar en esta hora. Y damos gracias a Dios porque se nota que usted está haciendo una labor que ninguno de nosotros hubiera podido hacer en esta coyuntura. Damos gracias a Dios por usted y sabemos que el Señor la va a seguir bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes y sé que están para decir sí cuando me acerco para poder hacer este tipo de proyecto, porque todos estamos conectados de alguna manera. En este momento lo que la iglesia necesita es saber que no solamente tenemos un símbolo que dice somos uno, sino que realmente vivimos como ese uno que declaramos. Y una y otra vez, yo repito, es más que el lema, es en realidad una declaración profética. Somos uno
Lo creo firmemente y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Yo he sido muy bendecida en este tiempo. Gracias por ser quienes son. Gracias por ser tan genuinos y aportar desde su corazón en este espacio. Obra Hispana, tenemos mucho que hacer. Hay mucho trabajo en este momento y moviéndose hacia adelante, y simplemente quisiera en este momento recalcar, ahorita la meta no puede ser regresar al templo. La meta tiene que ser la iglesia que Dios nos está llamando a hacer cuando regresamos al templo y más allá. Porque más allá de regresar al templo, el mundo está experimentando una transformación. Y tenemos que, como en todos los tiempos antes de nuestro, la iglesia es quien se ha tenido que adaptar a los cambios generacionales, sistémicos y todo lo demás. Nosotros también hoy en día tenemos que adaptarnos a este nuevo estilo de vida, a esta etapa nueva en la que Dios nos llama a vivir. Seamos valientes, que esas palabras habladas a Josué sean habladas a nosotros. Esfuércense y sean valientes, porque Dios caminará con cada uno de nosotros a cada paso. En eso hay que mantenernos fijados en esa promesa, que cuando tú no sabes qué creer, cuando tú no sabes por dónde voltear, créele a Dios. Y con eso estamos más que bien. Amén. Amén, amén. Sus vidas y sus familias, sus ministerios, se les ama. Les mando un abrazo virtual y gracias una vez más por apartar. Bueno. Obra Hispana se les ama y se les bendice. Adiós. Amén. Adiós.